Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios, reflexiones y exhortaciones tocantes al libro de Malaquías, por Héctor Ruiz, de la ciudad de Colima, México. ¿Qué tal, hermanas? Me es para mí un placer volver a estar compartiendo con ustedes la palabra. Hoy venimos estudiando el libro de Malaquías. Espero que con este estudio ustedes puedan comprender y entender algunas cosas de lo que realmente se trata el libro de Malaquías. Para mí ha sido de bendición y quisiera hablarles algo de lo que casi normalmente no se habla en el libro de Malaquías. Quisiera empezar con una pregunta: ¿cuál fue el contexto histórico de Malaquías? Bueno, Malaquías fue dirigido a la nación de Israel unos 100 años después del retorno del pueblo de su cautiverio y esclavitud en Babilonia. Al principio, la gente se había entusiasmado con la idea de reedificar Jerusalén y el templo, así como restaurar el antiguo sistema del culto. Pero su celo e interés inicial pronto decayeron y comenzaron a cuestionarse una vez más la providencia de Dios, mientras su fe degeneraba rápidamente en el cinismo. Al igual que todos nosotros, cuando nos va mal o cuando empezamos a ver las dificultades, empezamos muchas veces a cuestionarnos la providencia de Dios en nuestra vida o la provisión de Dios en nuestra vida. Y lo triste es que hasta el día de hoy, Dios siempre ha sido fiel. Él nunca ha fallado. El problema somos nosotros como individuos o como personas por nuestra falta de fe, y siempre cuestionamos a Dios pensando que Dios se ha olvidado de nosotros. Y este era un problema grave del pueblo de Israel, que estaban viviendo de esa manera, pasando por una etapa en la que ellos venían muy emocionados con el deseo de poder volver a reedificar y volver a ser la grande nación que alguna vez fueron, pero iban a quedar muy lejos de ese punto. Rápidamente, hermanos, el pueblo de Israel empezó a decaer su fe, no tenían el ánimo suficiente y empezaron a cuestionar la provisión de Dios. Esto es muy triste porque suele pasar tanto en nosotros como hasta incluso en ese entonces el pueblo de Israel. Al igual que todos los profetas, Malaquías fue un mensajero de Dios. Su nombre significa precisamente mi mensajero. Y aunque no sabemos mucho acerca de la persona de Malaquías, esto no debe de detenernos en nuestro estudio de sus profecías. De hecho, debemos interesarnos más en el mensaje que en su mensajero. Nuestra preocupación debe de estar enfocada en su mensaje, que viene de parte de Dios y no en su historia bibliográfica. Pero, ¿cuál fue el método de enseñanza de Malaquías? Él se basó en preguntas y respuestas, donde vemos cómo lograba obtener la atención del pueblo. Lo primero que él hacía era citar una declaración, una pregunta que Dios realizaba a Israel, y posteriormente él emitía la respuesta de manera breve y sarcástica. Sin duda, Malaquías tenía unas buenas respuestas de parte del Señor, ya que eran las respuestas del Señor. Para mí es muy importante que muchas veces nosotros como cristianos hablemos de acuerdo a lo que Dios dice y no a nuestra propia idea y nuestro pensamiento. La enseñanza que debemos de tener hacia los demás es de una manera directa, donde mostremos que la voluntad de Dios es muy seria, tanto para ellos como para nosotros también como cristianos. En el capítulo 1, en el versículo 1, dice la Biblia: carga de la palabra de Jehová contra Israel, por mano de Malaquías. ¿Por qué utiliza Malaquías una expresión tan severa como la que acabamos de leer? Bueno, porque el profeta va a lidiar con los mismos problemas y dificultades que trataron anteriormente. Nunca habían dejado de ser lo que eran. El hebreo Nehemías había tratado con estos problemas. El escriba Esdras igual, con los mismos problemas habían tenido. Este tipo de problemas habían tratado estas dos personas, estos dos líderes. Como por ejemplo los numerosos pecados de los sacerdotes,
el casamiento de judíos con esposas extranjeras y paganas, acompañadas en ocasiones con el divorcio de sus propias mujeres israelitas. Pero Dios va a hablar de manera muy clara y directa sobre estos pecados. Otro de los pecados comunes era que la gente estaba demostrando negligencia en cuanto al mandato del diezmo en sus ofrendas. Y aquí tenemos nuevamente una reprensión dura y severa de parte de Dios. Es interesante, pero son los mismos problemas en los que vivimos hoy en día la iglesia. Estamos padeciendo los mismos problemas: falta de ofrenda, falta de seriedad hacia la voluntad de Dios, vemos divorcios, vemos infidelidades en la iglesia, estamos viendo tantos problemas que nos están aquejando y no son nuevos. El pueblo de Israel venía sufriendo con ellos grandemente, y de esta manera era importante que alguien tuviera la atención para decir los problemas que se estaban llevando a cabo en ese momento. Y en ese momento Malaquías fue la persona que tenía que hablar acerca de estos pecados. Hay una grande carga para el que debe de llevar o ser el mensajero, pues tenía una grande responsabilidad de parte de Dios hacia el pueblo, donde tenía que hablar con verdad, y una grande responsabilidad de no pasar por alto nada. La mayor parte de nosotros predicamos de acuerdo a lo que sentimos o pensamos, muchas veces cuando no dejamos que el Espíritu de Dios obre en nuestra vida. El mensaje ya es dado, solo nosotros tenemos que decirlo tal y cual es. Y muchas veces ni a nosotros mismos nos agrada. Por eso es que queremos acomodarlo de una forma para que podamos de alguna forma que no sea tan mal recibida o mal vista. Hoy en día la mayoría de los mensajeros que quizá nos sentimos un grande peso o una grande carga como la que siente Malaquías, no siempre hay estos predicadores, no siempre hay este tipo de personas hoy en día en la vida del cristiano. Hoy en día la mayoría de los mensajeros quizá no sentimos un grande peso o una carga tan grande como la que sentía Malaquías, pues hay muchas mezclas en nuestro corazón que vemos más importante que el mandato de Dios mismo. La seriedad y el mandato de Dios es el mismo, nunca ha cambiado. La verdad es que hasta ahora el único que nunca cambia es Dios, Él es inmutable. La carga sigue siendo tan grande y sigue siendo tan importante en nuestras vidas. La pregunta es, ¿por qué hoy en día no estamos tan preocupados por llevar el mensaje? ¿Por qué no lo sentimos como una carga tan grande, como tan necesaria en nuestras vidas? La respuesta es que no hay un amor tan profundo por nuestro Señor. Si podemos, lo hacemos. Si lo hacemos, no es tan serio y verdadero, que no importa cómo lo hagamos o que hablemos. Así es la situación actual de muchos de nosotros, donde el dinero, la preparación o la imagen que proyectamos es más importante que nuestra relación con Dios y su mandato que nos manda a cumplir. Todo depende de su relación con Dios. Esta es la respuesta más importante que debes de considerar: tu relación con Dios, tu cercanía hacia Él. Si tu corazón está frío, alejado de tu Señor, no lo verás tan importante, ni mucho menos lo verás como carga el trabajo que te corresponde hacer y la labor que es necesaria hacer. Tristemente, hoy en día vemos a muchos cristianos flaquear, desanimarse, no tener el ánimo, la fuerza para seguir adelante en este camino. Y nos volvemos del montón, donde pensamos que lo más importante es lo que vemos y lo que sentimos, pero hoy en día no alcanzamos a ver hacia más adelante lo que Dios quiere mostrarnos cuando cumplimos su voluntad. Dios mismo le dice al pueblo de Israel: pruébame y verás cómo yo los puedo bendecir, cómo puedo abrir las puertas y llenar sus alfolíes de grandes bendiciones. Yo creo que Dios es lo mejor que nos puede haber pasado en nuestra vida, y podemos considerar hasta el día de hoy que Dios es el único que merece toda la honra y la gloria.
Hoy en día hay muchas cosas que nos hacen desviarnos de la voluntad de Dios, de cumplir nuestro trabajo como mensajeros de la palabra. Lo triste es que le damos más prioridad a ese tipo de cosas que lo que realmente importa. Gracias a Dios, hay muchas personas que también sí tienen a Dios por su prioridad. Conozco varios hermanos que no están fingiendo, no están interesados en otra cosa más que cumplir el mandato que se le ordenó de llevar la palabra de Dios. Para mí ha sido de bendición conocerlos y saber que en sus vidas siguen inspirando a otros para cumplir este mandato. ¿Y sabes qué es lo que importa? No importa quiénes son, lo que importa es lo que Dios les dijo que hicieran. Pero parece que hoy en día lo que importa es ser más conocidos y reconocidos nosotros que lo que realmente tenemos que hacer. Considera esto, porque tú tienes una grande responsabilidad delante de Dios. Como Malaquías, tú eres responsable de decirle a estas personas todo lo que tienen que saber acerca de la voluntad de Dios y lo que Él quiere hacia sus vidas. Espero que les haya bendecido y que les haya sido de grande ánimo estas pequeñas palabras que les puedo mandar de todo corazón. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Esperamos que este video haya sido de edificación y exhortación. Y si te ha bendecido, compártelo. Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.